Vamos a ver qué opina, estando en línea, el doctor Enrique Guerci, abogado especialista en Derecho Penal, comentarista político y que ahora también nos tiene que dar, espero, una visión de toda esta desgracia que estamos viviendo. Enrique, buenos días, bienvenido a PBO Radio. Hola, ¿cómo estás, Philip? Qué gusto de saludarte. Mira, me parece una falacia grave sostener que no es posible vacar a un presidente por actos delictuales e inmorales claramente acreditados bajo el argumento de que hay una pandemia o que al país le puede ir peor. No es aceptable ese argumento. Significa que uno admite la inmoralidad pasajeramente, que uno admite el delito pasajeramente, mientras tanto no importa. No, pues eso es una inconsistencia absoluta, delirante, no es un argumento. Yo quiero pensar que el general Urresti está más bien presionado porque tiene una luna al jefe de su partido de rehén, y eso es claramente una acción que hay que denunciar, porque yo no creo que en política haya casualidades. Más allá del argumento de los fiscales que dicen que Luna está siendo investigado, parece sospechoso, pues, ¿no?, que justamente un día o 2 días antes de que se vaya a votar este singular periodo de vacancia que tiene una gravedad muy extrema, porque es un segundo, detengan a Luna con un gran aparato. Eso es altamente sospechoso. Entonces, yo pensaría, Philip, que existe acá pues una clara intencionalidad política y ya vemos el resultado. Hasta el general Urresti se chupó. Es decir, claramente han conseguido su objetivo de intimidar a la oposición utilizando estas maniobras sumamente peligrosas y dictatoriales. A ver, la gente dirá, pero ¿cómo es posible que se piense que el presidente tiene injerencia en parte de la fiscalía? Porque hay fiscalía que también lo está siguiendo, pero digamos las cosas claras. El señor se jugó en su momento por Belabarba, del cual vamos a hablar en unos minutos. Pero si Luna es rehén, siguiendo el hilo del razonamiento de Guerci, si Luna es rehén, Keiko también lo es, porque Keiko está con una prisión domiciliaria. Pero también Graña, Miro Quesada, el dueño del comercio, y Graña Acuña, director de Graña y Montero, es pues un rehén. Pero también lo podría hacer Hugo Delgado Nachingal, que es el gerente general y presidente directorio de RPP, el cual recibió dinero del señor Carlos Monteverde Busayó, que es el representante legal y gerente general de Construmax SAC, que nunca en su vida puso un anuncio en RPP y que le llevó $220,000 cash por encargo del señor Klimper en efectivo a RPP. Entonces, ese señor también lo puede meter preso mañana. Y le suma una más a la derivada, esto ya parece trigonometría, Enrique. El señor Acuña tiene a su hija Kelly y a su hijo Richard con acusaciones fiscales de lavado de activos y tráfico de tierras. También a ellos los podrían meter presos si es cierta la teoría de la conspiración que sucintamente ha dicho el señor Urresti, que avala también Enrique Guerci y yo, y que desmiente todos los días el general Martos. Así es, porque mira, en la fiscalía está muy claro ya que hay bandos y que están enfrentados estos bandos. Hay el grupo de Lavajato, que parece ser más o menos independiente de Vizcarra, digo más o menos porque este señor Pérez tiene una relación todavía por explicar con los moqueguanos, pero de otro lado está claro que hay otra facción en la fiscalía que responde a la doctora Soraya Ábalos, que claramente juega al compás del vizcarrismo. Entonces a mí no me extraña en absoluto que se esté utilizando la intimidación como una forma de negociación política. El punto es que la bancada de Podemos es una de las promotoras de la vacancia. Por eso es que le dan su tate quieto deteniendo a Luna, ¿no es cierto? Y levantando todo este tema, ¿no es cierto?, de los llamados gángsters de la política. Dicho sea de paso, Philip, yo creo que el defensor del pueblo debería intervenir abiertamente, porque estas denominaciones que utilizan la policía violan el principio de presunción de inocencia, porque ya se quedan para siempre, ¿no es cierto? La policía dice que hay unos cuello blancos, que hay unos gángsters de la política, y aunque los señores sean absueltos, se quedan bautizados para siempre, motejados despectivamente como tales. Entonces yo creo que aquí hay una manipulación política, que el Congreso no va a votar libremente, que están presionando al Congreso para liberar a Vizcarra. Y de otro lado, Martos en Bolivia está negociando, pues. ¿Qué está negociando?
el asilo político. Yo lo denuncié ayer en La Razón, Felipe. Es muy sospechoso que Martos haya ido a la entrega de cargo del señor Luis Arce. ¿Quién es Luis Arce? Nadie lo conoce en Perú. El que estaba en la avioneta de Obraínsa con Vizcarra, en la avioneta del escándalo, del presunto soborno por el proyecto Nilo. Ese es el señor que ha asumido la presidencia de Bolivia, un hombre cercano al expresidente Evo Morales, miembro del MAS. Entonces es evidente que la presencia de Martos en Bolivia, a un observador imparcial tiene que llamarle la atención, porque claramente podría estar habiendo ahí una coordinación política, por si algo sale mal, y Vizcarra tiene que salir escapándose, le consigue un asilo político con sus amigos del MAS. A ver. Arce, presidente de Bolivia, Correcto. estuvo en el vuelo. Entonces, es un hombre que ha sido cómplice. No, y ha sido citado, inclusive, el señor está citado por Fiscalía Peruana. Es obvio que ya no corre la situación en términos normales porque el señor es un presidente de otro país. Así es. Pero si vamos a seguir en la teoría del tate quieto, ya le pusieron su tate quieto a Luna. Ya antes le pusieron el tate quieto a Keiko con una prisión preventiva y hoy en prisión domiciliaria. El señor Graña se acaba de acoger en extensión a más delitos en el caso Toledo y eso ha pasado por agua tibia. Quiere decir que el señor Graña había omitido más delitos con respecto al imputado Toledo. Ergo podría regresar a la cárcel si no le confirman esas nuevas colaboraciones. El caso RPP es palmario. ¿Por qué está prófugo Monteverde Busayó y no lo está inculpado el señor gerente general y presidente director de RPP, que podría ser inclusive un testigo protegido? Acuña bajo amenaza. Pero si hablamos de tatequietos, el día de hoy, si el presidente sale airoso mañana, ¿qué cosa viene? Los delitos que no conoce el señor Gersi en su infinita ignorancia con respecto al derecho penal. Él no sabía el delito del hermanicidio, es decir, si eres hermanito. Tú no sabías, Enrique, pese a que conoce derecho penal, ignorabas el delito, como decía mi buen profesor Santos Quiquisol, el que está en el artículo 628 del Código Penal, que es el almuercicidio. Porque si has estado en un almuerzo con los cuellos blancos, y al ser cuello blanco eres delincuente, y al haber estado en el almuercicidio, el señor Rafael Velabarba puede ser sometido a una acción de control interno, suspendido de su labor de coordinador general del equipo Lavacato. Posteriormente lo pueden llevar a la JNJ y suspenderlo como Chávarri, porque la JNJ dice que Chávarri ha estado en un almuercicidio, y mientras que investigan el almuercicidio es mejor que dé un paso al costado. ¿Te das cuenta, Enrique, que no sabías tanto derecho penal como tú creías? Por supuesto, porque en el Perú la ley refleja al poder, no limita al poder, Philip. Y es lo que estamos viendo, la utilización de la ley para intimidar, la utilización de la ley para ocultar, la utilización de la ley para complotar. Eso es una violación total del Estado de Derecho. Por eso es muy grave la situación, y hay que alertar a todos los demócratas que se movilicen activamente, porque es evidente que esto a mí me inquieta mucho. El hecho, además, que ha pasado inadvertido, solo tú lo has denunciado, de que haya ido un grupo de la Fiscalía y haya sellado la OMPE, y hayan entrado a incautar documentos de la OMPE en medio de un proceso electoral. Eso es inédito. Eso no se ha visto nunca. Cosa que pone, es válida la pregunta, hace válida la pregunta, no estaremos en una situación en la cual se está amenazando el proceso electoral. Finalmente, no correrá riesgo la elección de abril con todas estas maniobras dictatoriales. A ver, Enrique, ayer hemos visto cómo en la mañanita nos hacíamos conocedores por el Grupo del Comercio, que tiene a uno de sus accionistas más importantes con 1,5 pie en la cárcel, y que equivale, por Dios santo, a una pena de muerte a cualquier persona que es un adulto mayor como Graña, como Acuña, como el propio Urresti, ¿por qué no decirlo también Luna? Una carcelería de 10 años es pena de muerte, ¿no? Entonces resulta, fíjate qué tal locura, ¿no? El Comercio presenta esto, es noticia el día de ayer en Cuarto Poder y además en Panorama, pero hoy día no es primera plana del Comercio. Pero dentro de lo que se ha sabido el día de ayer es que el señor José Manuel Hernández era tan amigo
del presidente, como es tu amigo el señor Cateriano, como es tu amigo como es tu amigo Federico Salazar. O sea, tú no me puedes decir que la relación profesional que tienes con Salazar, o sea, es un absurdo, es público y notorio hoy que el presidente era chochera, pero amiguísimo, del señor José Manuel Hernández, que le llevaba las coimas, que lo ponía en la presidencia, en la fórmula presidencial, que le regalaba la banda presidencial, que le cobraba el saldo de la coima. Y eso se sabe porque hay, fíjate Enrique, un colaborador eficaz del año 2018. ¿Me vas a decir que Pablo Sánchez no sabía en el 2018 que había un colaborador que signaba al vicepresidente y luego al presidente de la República con un coimero serial? Chávarri comete la barbaridad política, no jurídica, de decir, voy a investigar Chinchero y lo de Moquegua. Pero además también nos enteramos hace horas, porque eso ha pasado el día miércoles para jueves, que el señor Belabarba ya tenía un colaborador del año 2019 que decía que él había estado en un almuercicidio. Y toda esa información ha sido retaseada, ocultada. Con esa información no había golpe de Estado, no había caso Lavajato, no había acuerdo de colaboración eficaz. Y muy probablemente el señor Belabarba hubiera estado metido en la cárcel con Rodríguez Pebe, con Rodríguez Montesa, o se hubiera fugado a España con el hermanito. ¿En qué parte lo cubro de manera exagerada? Bueno, o tal vez ninguno hubiera estado preso porque ahí no ha habido ningún delito, ¿no es cierto? Pero el hecho es que han ocultado pruebas y estas pruebas han sido ocultadas deliberadamente para favorecer a Vizcarra. Mientras se linchó mediáticamente al fiscal Chávarri, en realidad lo que se quería hacer no era juzgar a una persona por sus virtudes o defectos, sino lo que se quería hacer era ocultar lo que estaba sucediendo en Moquegua, que finalmente se ha llegado a conocer. Pero queda claro que el intento de manipular la verdad ha estado desde un primer momento como parte de la política de Vizcarra. El hecho de que Hernández se haya sometido a colaboración eficaz y que aparentemente él sea el colaborador que ha dado esta información, porque en teoría tú sabes, esta es una información confidencial, no se sabe quién es el colaborador eficaz y su nombre es secreto, de manera que estas son puras especulaciones de la prensa. Pero si es Hernández, es evidentemente un informante de altísimo nivel y de gran calidad para la Fiscalía, porque es íntimo amigo y además exministro junto con el presidente. Y por lo visto, por los chats revelados por El Comercio el día de ayer, el nivel de coordinación con Hernández no solamente pasaba por los complots políticos por la caída de Fujimori, sino también por la coordinación directa en el presunto pago de sobornos. Con lo cual estamos frente claramente a una organización criminal ante la cual el Congreso de la República no puede cerrar los ojos. Ya tuvimos el incidente de la vacancia anterior. Ahora hay más información fidedigna, evidente. La incapacidad moral de Vizcarra, creo yo, se encuentra acreditada. Mira, pero no puede seguir gobernando un hombre que carece de las cualidades éticas y de la idoneidad para ejercer el cargo. A ver, Vizcarra es, hasta donde yo puedo ver y recordar, es el hombre más peligroso con poder en el Perú. Lo que ha hecho Vizcarra no se atrevió a hacerlo Sánchez Cerro, Velasco, Fujimori, Montesinos, García, Toledo. Mira, no sé si a ti te gusta el ajedrez, Enrique, ¿no? ¿Juegas ajedrez? Sí. A ver, claro. El primer gran maestro de la historia del ajedrez era Capablanca. Capablanca era capaz de ver una partida de 7 veces diferente a 50 jugadas. Era un monstruo Capablanca. Después aparece Boris Spassky, el ruso, ¿no es cierto? Que era una fiera, que era un capo. Y en eso aparece un inglés, que era un tipo absolutamente, era un antisocial, era un sociópata. Bobby Fischer era capaz de improvisar el ajedrez y jugaba con Spassky contra el reloj y él comía un bife con papas mientras que Spassky podía prolongar su cerebro y él simplemente hacía movida. Para mí este señor Vizcarra es Spassky. Después aparece Garry Kasparov, que podía ver varias partidas a la vez y se enfrenta a Deep Blue, una supercomputadora al cual él vence.
Pero si tú te das cuenta, Fischer, ¿no es cierto?, podía matar al rey improvisando, cosa que es casi difícil, imposible para el común de los ajedrecistas hasta el día de hoy. Pero si te das cuenta, ¿dónde quedó Toledo? Está en un hueco allá en Sausalito. Alan García está muerto. Keiko está con una cárcel. Toledo no la está pasando tan mal. Está en su casa en Palo Alto. Correcto, pero del Perú depende que funcione o no una extradición, acuérdate. Y sí, claro que pero sí. espérate, si el señor Vizcarra se sigue entrometiendo en todas las causas penales y fiscales, cualquier abogado, cualquier Gersi de Estados Unidos dice, en el Perú no hay Estado de Derecho, y gracias a las torpezas de Vizcarra, Toledo se queda allá. Pero está el señor Ollantumala que puede ir preso porque tiene madre mía o tiene cualquier cantidad de muertos en el closet. Ya está en una etapa del proceso con una acusación, ¿no? De manera que ese juicio va a ser inminente. ¿Qué cosa le está diciendo Vizcarra a sus enemigos? Que él con un beso en la frente te corta la cabeza. ¿Ese señor tan radioactivo puede seguir siendo presidente? Yo creo que no. Y el solo complot contra Pedro Pablo Kuczynski ya lo incapacitaba moralmente. Complot que ha quedado, todos lo supimos, pero ha quedado acreditado con los chats del día de ayer. Creo que razones éticas hay más que suficientes para declarar su incapacidad permanente. Esto es permanente además, Philip, porque viene desde Moquegua, viene desde el principio de los tiempos. No es que le haya pasado un problema, no, este hombre actúa sistemáticamente así desde hace por lo menos los últimos 25 años que está en política. Entonces, esto está previsto en la Constitución, el artículo 113, y el Congreso debería proceder conforme a ley y votarlo el día de hoy. Para hablar en términos de Rafael Vela Barba, este señor es un serial de la mentira progresiva y continua, ¿o no? No cabe duda, es el presidente más maquiavélico de la historia, por lo menos desde la muerte del mariscal Santa Cruz, al que Basadre le atribuía grandes habilidades del mismo estilo. Pero en los tiempos recientes no conozco un presidente tan maquiavélico como Vizcarra. Mira nomás la sucesión de traiciones, una detrás de la otra. Pero Pablo Kuczynski, primero el APRA, porque fue candidato del APRA en la segunda vez que se presentó de gobernador regional de Moquegua. Luego Kuczynski, después Keiko, con la que complotó para derrotar a Kuczynski. Ha abandonado a todos y a cada uno de sus aliados. Si recordamos el diálogo de Madre Mía con los gobernadores regionales en el sur, diálogo de terror, el doble discurso, no solamente frente al público, sino frente a los gobernadores y a las fuerzas policiales a las que mandó a reprimir una huelga que él mismo había alentado. Su incapacidad moral es evidente. Este señor además nunca fue elegido para ser presidente. Ya sabemos cómo llegó a la vicepresidencia. De manera que yo pienso que el Congreso no debería tener mayores dudas conforme a ley. Correcto. Lo único que te pido es que no niegues tu amistad con Federico ni con Cateriano y el día que salga una foto digas, no me reconozco, es que he bajado de peso. Imagínate. Una barbaridad. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.